nuestras Biblias. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, por favor. Sí, bueno. Tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Le vamos a dar lectura de forma alternada y en el versículo 8 nos vamos a unir todos. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, el 8 todos, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, porque eres grande en amor, Señor, en misericordia, en bondad. Y aunque muchas veces, Señor, no somos lo que deberíamos de ser, usted permanece fiel, Señor. Y gracias, Señor, porque eres un Dios que nos sostiene, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Y que todo momento, Señor, nos muestras la grandeza de tu gracia, Señor. Bendice este momento de enseñanza, Señor, que todo sea para gloria de usted. Y abre nuestro entendimiento, Señor. Danos luz, comprensión, para poder disfrutar, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Llena de gracia este momento de enseñanza, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver si pueden, por favor, subirle tantito. Siento que me estoy esforzando un poco. En la parte de arriba, a ver si... Por favor. Le he puesto a la enseñanza, hermanos, la predicación del Evangelio. El Evangelio es la obra, hermanos, redentora de Cristo. El Evangelio es vida donde hay muerte. El Evangelio es luz en un mundo de oscuridad. El Evangelio es pan de vida, es agua de vida, pero también es locura a los que se pierden. Y lo hermoso es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué hermoso es el Evangelio. Cuando Pablo, observamos, es encarcelado por algún problema, bueno, observamos que no dejaba de predicar el Evangelio. Y en esta tarde vamos a analizar estos textos porque está interesante. El tema es la predicación del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, la primera ciudad de Europa, después de haber predicado en la casa de una mujer que vendía púrpura llamada Lidia, después de ello, ahí mismo en Filipos, es metido a la cárcel. Es metido a la cárcel y ahí en la cárcel termina alguien creyendo en el Evangelio de Jesús, en la cárcel. Y estaba analizando cómo es que Pablo, el apóstol,
En Filipos lo meten en la cárcel. Y en Tesalónica iban a hacer lo mismo y no lo permitió. ¿Por qué? ¿Habrá sido que el apóstol tenía miedo? ¿Por qué en Filipos permitió? No usó lo que podía usar, que era ciudadano romano. No lo usó. Pudo haberlo hecho y sin embargo cuando llega a Tesalónica hubo un alboroto, una turba grande, enorme. De tal manera que cuando empieza a predicar, se levanta una turba en toda la ciudad de Tesalónica y el problema se hace grande. Y la intención ahí en Tesalónica en Pablo era de meterlo a prisión, encerrarlo nuevamente, pero ¿por qué en Filipos sí y en Tesalónica no? Y bueno, está interesante aquí el punto. Porque podríamos pensar, bueno, a lo mejor tenía temor, tenía miedo. ¿En base a qué? Pablo no permite que lo metan a la cárcel y se deja guiar por los hermanos y lo sacan muy de noche, que se vaya de Tesalónica porque querían encerrar a Pablo. Desde luego Pablo estaba lastimado, estaba herido junto con Silas. Y es que para analizar el versículo 1 de este mismo capítulo, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos, ¿en dónde? Pero el apóstol Pablo, si le ponemos aquí, por lo cual no pudieron soportarlo más, ¿soportar qué? Si nada más nos basamos en esta porción, pues no entenderíamos por qué Pablo, el apóstol, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Bueno, ya lo observamos en Hechos 17. ¿A qué se refiere Pablo? Hechos, por favor, 17:5. La predicación del Evangelio, la buena noticia, versículo 5. En grande, por favor, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, ¿qué hicieron? Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Alborotaron la ciudad, no está diciendo un par de casas, no está diciendo unas cuantas familias, no, alborotaron la ciudad de Tesalónica. ¿Y cuál era el propósito? Meter a Pablo a la cárcel. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. ¿Habrá sido esto que Pablo no lo soportó? ¿Los hombres ociosos, los hombres malos? ¿Habrá sido la turba, el alboroto en la ciudad, lo que a Pablo le espantó para irse de Tesalónica? Dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Procuraban sacarlos al pueblo. Jasón era un hombre nuevo en la fe. Había creído en el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pablo, y asaltando la casa de Jasón, les había dado lugar Jasón a Pablo. Pero cuando se levantó la turba, se tuvieron que mover, procuraban sacarlos al pueblo. Pero después dice, pero no, versículo que sigue, pero no hallándolos. No los encontraron, no los localizaron. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? Pablo pudo haber dado la cara y nuevamente padecer por el Evangelio de Cristo como lo había padecido en Filipos, pero no lo hizo. Le pareció mejor la propuesta que le hicieron los hermanos, vete Pablo. Es decir, que se ocultaron. Pablo y Silas, de los judíos que habían salido y se habían alborotado, se ocultaron.
Y debido a eso trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades, versículo 6. Pero no hallándolos, a Pablo y a Silas trajeron a Jasón, con Jasón se desquitaron. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hay una versión que dice, como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas decían, han causado problemas por todo el mundo. Y eso lo gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Observamos aquí que se ocultaron. Volvemos al versículo al 7, Hechos 17, 7. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César. Todos ellos son culpables de traición, diciendo que hay otro rey, Jesús. El 8, por favor, todos. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Alborotaron, perturbaron. Fue grande el alboroto, fue grande la turba, el problema fue grande. La fianza de Jasón debió haber sido confiscable si se volvía a producir otro alboroto similar, por lo que Pablo ya no regresa a Tesalónica. Decide irse. Y la pregunta era, ¿por qué se fue? Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche, ¿a quién, hermanos? A Pablo y a Silas, de noche. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Cuál fue ese propósito? ¿Qué movió a Pablo a irse de noche? A no permanecer en Tesalónica. La predicación del evangelio ahí fue rechazada por muchos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, analizando la palabra, lo que sucede es que Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. Muy poco tiempo en Tesalónica y aquellos que se habían convertido eran nuevos. Y el alboroto fue grande. Pablo podía soportar otra prisión, como lo hizo muchas veces. Entonces, ¿por qué se fue Pablo? Porque había hermanos nuevos corriendo riesgo de prisión. No quiso arriesgar a los hermanos nuevos, estuvo muy poco tiempo, no habían sido edificados, no habían sido confirmados. Y Tesalonicenses te lo enseña y te lo aclara. Estuvo muy poco tiempo, la Biblia en Hechos 17 habla de 3 días de reposo, se cree que un mes. Y Pablo sabía que quedarse ahí iba a causar problemas. Y él quizá los podía soportar como otras ocasiones, pero muy difícil los iban a soportar los nuevos en la fe. Y Pablo decide irse. Y aún con todo esto solamente dice la palabra, versículo 7. Versículo 6. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos ¿qué? Hermanos. A los nuevos. Y ya no quiso continuar ahí. Pablo decide irse. Y esto lo enseña también en la palabra a los tesalonicenses. Y Pablo evita poner en riesgo la vida de los hermanos nuevos. Es decir, que vemos que es prudente. ¿Y qué es ser prudente? Que actúa con moderación y cautela. La persona que es prudente te lleva a pensar en los demás, a cuidar a los demás, a evitarle problemas a los demás. Era importante predicar el evangelio, sí, pero al ver que no querían el evangelio, no quiso poner en riesgo a los que habían creído.
Fue algo prudente. El apóstol Pablo y Silas deciden continuar su viaje no por miedo ni por temor, porque sabían que iban a haber más problemas todavía a causa de ellos. No puso en riesgo a sus hermanos. Y aquí viene algo interesante, la prudencia. En la predicación del Evangelio, cuando alguien predica el Evangelio, qué importante es pensar en los nuevos, en la fe. Ser prudente te lleva a no hacer varias cosas, a no accionar de una forma para no ser tropiezo para el nuevo. Te lleva a cuidar a los nuevos, a protegerlos, a evitar que corran riesgo. Ser prudente. Él tenía una encomienda de predicar el Evangelio, pero la mayoría no quiso el Evangelio. Pudo haberse quedado más tiempo, pero sabía que más de algunos de los hermanos iban a terminar en prisión, y una persona nueva en prisión, más allá de glorificar a Dios como lo hizo Pablo y Silas cantando y llorando, ¿qué iba a hacer un nuevo? A ver, ¿qué hace un nuevo? Renegar. Dice, no. Pablo y Filipos y Silas, ¿qué hacían? Dice la palabra que cantaban himnos y oraban, porque eran maduros en la fe. Pero no iba a ser lo mismo con un mes, estando predicando el Evangelio, personas recién convertidas, tener esa misma convicción, esas mismas ganas de glorificar al Señor a pesar de los problemas. Así que vemos que Pablo mejor decide irse. Y se va a Berea con la ayuda de los hermanos de Tesalónica, y se va a predicar el Evangelio nuevamente. La predicación del Evangelio. Volvemos a primera a los Tesalonicenses. La predicación del Evangelio, no solamente basta predicar el Evangelio, no solamente basta de compartir las buenas nuevas, que incluso el Evangelio significa buenas noticias. Dice en el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dijo Pablo, no vamos a seguir aquí. No pudieron soportar todo el problema que se levantó en toda la ciudad. Si hubiera habido gente que solamente rechazara el Evangelio sin levantar una turba, un alboroto, un problema, Pablo se queda, pero no. Empezaron a poner la mira en aquella gente que los recibió, y entre ellos Jasón. Dice, por lo cual no pudiendo, soportando más, acordamos quedarnos solos en Atenas por la dureza de los incrédulos al Evangelio, por la indiferencia. Fue lo que llevó Pablo a irse a Berea. Dice una porción, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Volvemos a Hechos 17:13. Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿dónde? En Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos aquí que Pablo tiene que ir, se va a Atenas. Y se queda en Berea Timoteo y Silas. Y ahí observamos por qué Pablo era dirigido, vemos cómo era dirigido por el Espíritu Santo. Aquí en Tesalónica no voy a pasar en prisión. En Filipos sí pasó tiempo en prisión. Por favor, volvemos al libro Tesalonicenses, capítulo 3. Denle lectura a mis hermanos del versículo 1 al 2, por favor.
En la predicación del Evangelio debemos de estar conscientes de lo siguiente. El que Pablo se haya ido tan pronto como pudo a Berea y de Berea a Atenas, eso no era una obra completa para Pablo. Y aquí nos enseña que no solo basta predicar el Evangelio y que las almas se entreguen a Cristo, no. Y ese es un error muy común, predicar que se entreguen a Cristo, pero ¿qué sucede? Aquí hay algo interesante en el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es interesante aquí, hermanos, como vemos en el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Timoteo era un servidor de Dios y al mismo tiempo era un colaborador del apóstol Pablo en el Evangelio de Cristo. Y un servidor de Dios se identifica en la obra de Cristo, no en la obra de Pablo. Amén. Un servidor de Dios se identifica en la obra de Cristo, no en la obra de Pablo. Y un colaborador de Pablo también se identifica como un apoyo directo a Pablo. Es decir, que lo que hacía Timoteo era para Dios en apoyo a Pablo, al ministerio de Pablo. Por ambos lados se identificaba. Y qué importante, hermanos, es que para que haya gente que se edifique, tiene que haber servidores de Cristo. Y en coordinación, como lo hizo Timoteo con Pablo. Debe de haber coordinación. Dice la palabra, y enviamos. ¿A quién? A Timoteo. Enviamos. Aquí vemos a Timoteo dispuesto a trabajar, a apoyar, a ayudar, a sujetarse a la indicación de Pablo, porque Pablo como líder sabía que había necesidad en Tesalónica de volver a regresar. Y no se estuvo jaloneando ni digo, no, Pablo, si me vas a mandar para allá, adelante, soy servidor de Cristo en apoyo a tu ministerio. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí hay una palabra interesante, hermanos. Observa lo que hace Pablo y observa lo que hace Timoteo. Salieron a predicar el Evangelio, pero no solo salieron a eso. Dice la segunda parte del versículo 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué significa confirmarlos? Significa fijarlos, firmemente establecer y afirmar. A Pablo le interesaba que los de Tesalónica fueran afirmados, y la única forma de afirmarlos es por medio de regresar a enseñarles lo básico, las doctrinas fundamentales, un discipulado intenso. La obra completa no solo es evangelizar, sino discipular. Y qué importante, ambas cosas no deben de estar separadas. Cuando estés pensando en evangelizar a alguien, al mismo tiempo tienes que pensar en evangelizarlo. Si se convierte al Señor, no lo puedes dejar a la deriva. ¿Qué hizo aquí Timoteo? Hay un texto que dice la palabra que uno es el que siembra y el otro es el que riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Pablo sembraba y Timoteo, ¿qué hacía? Es la obra completa. ¿Acaso creen que a una planta cuando la siembras, si no le echas agua, si no le cae la lluvia, va a desarrollarse como debería? No. La obra completa es evangelizar y al mismo tiempo discipular. Qué importante es el discipulado. Dice confirmarlos, fijarlos,
quiere decir enseñarlos, establecerlos, afirmarlos. ¿A qué regresó Timoteo a Tesalónica? A discipular a los hermanos convertidos, a instruirlos, a enseñarlos. Y qué hermosa labor, qué tarea tan importante y tan valiosa en la vida de un convertido. Dice la palabra para confirmaros. Oye, ¿es salvo? Sí. ¿Recibió a Cristo? Oye, ¿y lo evangelizaron? No. No sé si en la iglesia habrá alguien que lo pueda discipular. Hermanos, tenemos años en la fe y deberíamos de estar dispuestos a discipular. Y a la gente nueva en la fe, llevarla, enseñarla, compartirla, a que se siga alimentando para que crezca. De lo contrario, van a crecer gente sin convicciones. Y observamos aquí a Timoteo regresando para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que si conoces a alguien que es nuevo, hermano o hermana, y ya tienes unos cuantos añitos en la fe, deberíamos estar pensando en este año a quién falta de discipularse, a quién no ha tomado el discipulado, es decir, una serie de lecciones fundamentales, básicas, para que esa persona que ya fue salva siga creciendo. Y este año se necesitan, hermano, no sé si te intereses en esa labor, es hermosa. El que siembra es algo hermoso y el que riega igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Sembrando? ¿Regando? ¿O de espectador? Porque si no estás haciendo ninguna de estas dos cosas, no estás viviendo el Evangelio como Dios quiere que vivas el Evangelio. Predicar, eso es una encomienda de todos. Y qué importante es que se haga estas dos labores. Pablo era el evangelizador y Timoteo el discipulador. Primera a los Corintios, por favor, 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Qué hermoso, qué hermoso. Su recompensa conforme a su... Va a recibir su recompensa. El que sembró la va a recibir su recompensa, y el que lo edifica por igual una recompensa de parte de quién, del Señor. Y aquí es un trabajo en equipo, en coordinación, con el mismo fin de edificar, de confirmar. No podemos olvidar a los recién nacidos en la fe, a los convertidos en este año. Debemos de abordarlos y decirles, ¿sabes qué? Mira, es importante que seas edificado. Timoteo regresó y le dijo, ¿sabe qué, hermanos de Tesalónica? Es importante que sean enseñados. Es importante que le dediquen tiempo a recibir enseñanza, que se dispongan a recibir enseñanza para que crezcan, para que sean fortalecidos, para que su fe no mengue, al contrario, se fortalezca. Y dice la palabra en el versículo 2, primera a los tesalonicenses. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios. El discipulador tiene que ser un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, en coordinación, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La palabra exhortaros es una palabra, estaba viendo la concordancia bíblica, significa orar, presentar, alentar, amonestar, animar, confortar y consolar. Es decir, que Timoteo regresa a enseñarles a orar, a presentarles las doctrinas, a alentar a seguir adelante, a amonestarlos de sus errores, a animar al afligido, a confortar con la palabra y a consolar con las promesas.
¿Qué trabajo del que discipula? Es un trabajo hermoso. Es decir, que no solamente es compartir unas enseñanzas o un libro o unas lecciones, discipular es enseñarlos a orar, enseñarlos a conducirse, a fortalecerlos con las promesas, implica dedicarles tiempo, pasar tiempo con ellos, tiempo juntos, y eso es lo que hace relaciones sólidas, buenas relaciones en la iglesia. El pasar tiempo enseñándose unos a otros. Así que qué importante, hermanos, considera este mensaje. ¿Qué labor estás haciendo? ¿La de Pablo o la de Timoteo? Este año sería bueno que lo tomes en cuenta, que lo consideres, todos lo consideremos. Volvemos a la primera carta a los Tesalonicenses 3. Timoteo había regresado a discipularlos, a enseñarles a orar. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que nadie se perturbe. Todo recién convertido está propenso a perturbarse, hermanos, a inquietarse, y lo van a poner en duda. Y si no hay nadie dispuesto de los de la iglesia que tienen años, esa persona que acaba de recibir el Evangelio, a Cristo en su corazón, puede ser perturbado, lo van a inquietar para que se aparte del Señor, y es una tarea importante que debemos de hacer. Hay una versión que dice, y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atraviesan. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Qué importante es decirle a los nuevos que van a pasar tribulación, que van a pasar problemas, que acercarse al Señor no es tan sencillo, van a suceder problemas. Y no solo para el que se acerca al Señor, sino para el que sirve al Señor de todo corazón. Así que Pablo menciona aquí en esta porción, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, dale lectura, por favor. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Hermano o hermana que eres nueva en la fe, algo vas a atravesar. El enemigo no se pone contento cuando alguien se entrega a Cristo. Hay amenazas, acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ahora le perteneces a Cristo, y alguien se molesta. Y un recién convertido pasa todo este tipo de problemas. Le van a venir pruebas para desanimarlo, para hacerlo desistir, para hacerlo retroceder. Y quien está detrás de todo esto es Satanás. Versículo 5. Qué importante es estar cerca de un recién convertido. Observen lo que dice el versículo 5, hermanos. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Satanás esperará, Satanás buscará hacerlos retroceder a los convertidos. Los va a querer desalentar, y qué importante es que tenga la ayuda de una persona que conozca la palabra. ¿Por qué? Porque va a tener luchas esa persona nueva, se va a querer desanimar, va a sentir que no vale la pena buscar a Dios. Y muchas veces nos decimos,
Antes no tenía tantos problemas y ahora no sé por qué busco a Dios y tengo más problemas. Y alguien tiene que explicarle estas cosas. Y si usted no está ahí para explicarle que hay un enemigo, hay una lucha espiritual, él va a creer que el Dios al cual él está recibiendo no es tan amoroso para con su vida. Y va a creer, va a tener ideas erróneas de lo que es el Evangelio. Pero alguien le tiene que aclarar estas cosas. De lo contrario, se va a desanimar. Oye, busqué a Dios y me pasó esto. Busqué a Dios y mi esposo me dejó. Busqué a Dios y mis hijos me desobedecen. Busco a Dios y me dejaron sin trabajo. Busco a Dios. Y hay muchas dudas, hermanos. Y alguien tiene que aclarar esas dudas. Y la persona indicada es usted. ¿A quién estás orientando? ¿A quién estás guiando? ¿A quién estás fortaleciendo? ¿A quién estás animando? La obra la hace el Espíritu Santo usando la palabra y personas dispuestas a ser útiles en las manos del Señor. Y hay muchas dudas de una persona nueva. Así que Pablo no se quedó, ya recibieron a Cristo, con eso basta, no. Él envió a Timoteo y Timoteo estuvo dispuesto y los hermanos nuevos de Tesalónica estuvieron dispuestos a recibir la enseñanza por medio de Timoteo. Por un lado Satanás y por otro lado un servidor de Cristo, confirmando y exhortando. ¡Qué labor! Imagínense, el diablo, las huestes espirituales de maldad por un lado queriendo desanimarlo y un cristiano regenerado con convicción por otro lado. Imagínense la labor que está haciendo y contra quién está, a quién está refutando, a quién está enseñando. El diablo está por un lado y por otro lado un cristiano. No debemos dejarlos al olvido, hermanos. Debemos de darle continuidad a los que van recibiendo al Señor. Y si Dios te ha capacitado, si Dios te ha ayudado, si alguien más te dedicó tiempo, es tiempo de que hagas lo mismo también. Esa es la labor. Esa es la labor importante. Uno siembra y otro riega. Y aquí el regar tiene que ver con la palabra del Señor. Usando la palabra del Señor hay talentos, hay dones y hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Pero dentro de las cosas importantes es sembrar y regar con la palabra. Si usted cree que su función solamente es realizar o estar haciendo alguna actividad, y puede ser que es importante, posiblemente sea barrer, sea proyectar, sea alguna otra actividad, tocar o organizar, es bueno, sí. Pero la obra radica en sembrar y capacitar. Hay dos cosas que suceden y el apóstol Pablo las menciona. Versículo, por favor. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dos propósitos, hermanos, por el cual debemos de evangelizar y edificar. Número uno, porque hay un tentador. Y número dos, para que el trabajo no sea en vano. Y Pablo lo está diciendo, que si no hay quien edifique el trabajo, entonces es en vano. Alguien los va a perturbar. Por favor, el siguiente texto. Dice, en la predicación del Evangelio, hermanos, ya vimos que se confirman los convertidos. Y número dos, el discipulado trae resultados. Miren qué dice el 6, todos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos
recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a... Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos, tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. ¿Cuándo es que se termina la obra con una persona? Hasta que de esa persona hay ¿qué? Buenas noticias. Buenas noticias. Se le dedica tiempo, hermanos. Por eso hoy en día, hermanos, vemos que no hay mucha convicción. Se dejan arrastrar, se dejan manipular, se dejan guiar por el mismo enemigo. Dice la palabra en el 6, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. ¿Hasta cuándo se termina el trabajo? Hasta que dé buenas noticias, haya buenos resultados, pero para que haya buenos resultados tiene que haber personas que estén haciendo la labor. No solamente tiene que haber uno edificando y discipulando, la labor de discipular y la labor de compartir la palabra es de todos. Amén. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias. ¿Hizo buen trabajo? ¿Usó bien el tiempo Timoteo con los de Tesalónica? Bien. Buenas noticias le trajeron a Pablo, y de las noticias que le trajeron era acerca de la fe, ¿y de qué más? Y del amor. Entonces, ¿por qué a veces no hay ni fe ni amor? Hay obras inconclusas todavía. Acerca de la fe y del amor de ustedes, nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Dediquemos tiempo, hermanos, a las personas nuevas, dedícales tiempo. No solamente basta que vengas y te sientes, hermano. En la semana procura dedicarle tiempo a una persona nueva, o a tus hijos, a un familiar, edificándolo. Y esa es una labor de todos. ¿Quién quiere ser, Pablo o Timoteo? No basta solamente evangelizar. Recuerda que el diablo viene a tentarlos, como dice la palabra, los estorba y la obra es vana. Y para que esa obra no sea vana, es importante que estemos ahí, apoyando a los hermanos nuevos. Versículo 7. Y con esto cerramos del 7 al 8. Vamos a darle todos lectura, dice. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo, hermanos? A veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no cambia? Y nos las pasamos viendo los errores de los hermanos. El hermano no cambia, el hermano todavía es inmaduro, es imprudente, y sí, y podemos llegar a decir muchas cosas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dedicando por lo menos a un hermano? ¿Cuánto tiempo? Es curioso que nos gusta ver resultados, pero no nos gusta muchas veces dedicarles tiempo. Y en la obra del Señor, a la obra del Señor, para que haya estos resultados, se necesita dedicarle tiempo, hermanos. Tiempo. No sé si te ha tocado, a veces tienes que discipular hasta de noche, en la tarde que sale una persona de trabajar, 7, 8 de la noche, para tratar de enseñarlos, de capacitarlos, de instruirlos, de aclararles sus dudas. Hay que dedicarles tiempo. Solamente así van a permanecer en la fe
Y solamente así van a aprender a amar, enseñándolos en la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio se confirma y se exhortan los convertidos y se disipulan hasta que haya resultados. Amén. Resultados. Vemos que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia con resultados, porque alguien les dedicó tiempo. Y ese alguien fue Pablo, Silas y Timoteo. Amén. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque vemos en tu palabra, Señor, que no solo basta ganar almas, no solo basta, Señor, que la gente se convierta, sino debe de haber un mayor interés, Padre, para edificarlos. Es el mayor tiempo, Señor, que se le va a dedicar a una persona recién convertida, el discipulado, Señor, a aclarar sus dudas, a enseñarle a orar, a enseñarle a estudiar la palabra, a orientarlo qué capítulo, qué libro de la Biblia, ayudarlo, Señor, de muchas formas, para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea afincada, Señor, y para que crezca en la fe y sobre todo en el amor. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta esta porción de tu palabra y permite, Señor, que este año le dediquemos tiempo a una o dos personas, Señor, a edificarlos, a fortalecerlos, a exhortarlos, Señor, a guiarlos en tu palabra. Permite que tu iglesia, Señor, este año tome partida en esta gran labor y para que haya resultados, Señor, ayúdanos. Sabemos que el crecimiento lo da usted, pero Padre, siempre ves los instrumentos, los medios, las personas que se disponen para darte la gloria por medio del servicio. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.